Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Barb Actas estalló en furia tras declaraciones de su expareja. En las últimas horas, un inesperado escándalo ha sacudido al mundo del espectáculo. Barb Actas, conocido por su estilo reservado y elegante presencia en los medios, se ha convertido en el centro de atención debido a las explosivas declaraciones de su exnovia, quien rompió el silencio después de años de separación. Según sus palabras, la relación que mantuvieron estuvo plagada de engaños, promesas rotas y oscuros secretos. Esto, como era de esperarse, no tardó en generar reacciones y titulares. La controversia estalló cuando la expareja de Actas apareció en un programa de entrevistas nocturno y, visiblemente emocionada, dijo: "Durante años me callé por respeto, pero ya no más. Viví momentos difíciles a su lado y es hora de contar mi verdad". Las redes sociales explotaron y los medios comenzaron a replicar la entrevista, generando una ola de comentarios divididos entre quienes la apoyaban y quienes defendían al actor. No pasó mucho tiempo antes de que Barb Actas respondiera públicamente. En una rueda de prensa improvisada frente a su residencia en Estambul, el actor apareció con un rostro visiblemente afectado, pero decidido. "Nadie tiene derecho a hablar de nuestro pasado con malicia", exclamó. "Siempre he sido discreto respecto a mi vida personal, pero hay límites. Las medias verdades y los ataques gratuitos no los voy a permitir". Las palabras de Actas resonaron con fuerza, no solo entre sus seguidores, sino también entre colegas y figuras públicas que rápidamente salieron a respaldarlo. La actriz Elif Jan, amiga cercana del actor, escribió en sus redes: "Conozco a Barb desde hace años. No es perfecto, pero jamás ha sido desleal ni cruel. Esta campaña en su contra es injusta". Mientras tanto, la prensa del corazón sigue cada movimiento de los implicados. Algunos reporteros intentaron contactar nuevamente a la exnovia, pero ésta se ha mantenido en silencio desde su aparición inicial. Las especulaciones no han cesado. ¿Fue un intento de venganza? ¿O hay más verdades ocultas por revelar? En medio del escándalo, una nueva declaración del actor ha causado aún más revuelo. En una entrevista exclusiva con un conocido medio de entretenimiento, Barb dijo: "Lo que más me duele es que se juegue con mis sentimientos pasados. Nadie puede usar nuestro amor como arma". Estas palabras tocaron el corazón de muchos, especialmente de su audiencia femenina que ha seguido su carrera con admiración. El conflicto parece lejos de resolverse. Sin embargo, lo que está claro es que este episodio ha revelado una faceta poco conocida de Barb Actas: su capacidad de defenderse con firmeza sin perder la compostura. Muchos de sus fanáticos han aplaudido su postura, considerando que, en tiempos donde las redes sociales pueden destruir reputaciones en segundos, la sinceridad y la dignidad aún tienen valor. No obstante, las repercusiones de este escándalo no se limitaron únicamente a los medios tradicionales. Influencers, youtubers y comentaristas de la cultura pop comenzaron a realizar análisis en profundidad sobre la relación de Barb y su expareja, desempolvando antiguas entrevistas, apariciones públicas e incluso publicaciones antiguas en redes sociales. Se inició una especie de arqueología digital con la intención de encontrar indicios que validaran una u otra versión de la historia. Uno de los momentos más comentados fue cuando un usuario en Twitter compartió un video de hace 3 años donde Barb, durante una entrega de premios, agradecía a una persona especial que ha creído en mí incluso cuando yo no lo hacía. Para muchos, esta frase estaba dedicada a su exnovia, lo que hizo que el video se viralizara nuevamente con miles de comentarios divididos entre nostalgia, tristeza e indignación. Mientras tanto, la expareja permanecía fuera del radar, sin emitir más declaraciones. Su repentina aparición pública fue considerada por algunos como un acto de valentía, y por otros como una jugada calculada. En medio de la controversia, un abogado cercano a la familia de la mujer insinuó en un programa matutino que podrían tomarse acciones legales si las acusaciones del actor eran consideradas difamatorias. Esto elevó aún más la tensión del caso, agregando un componente jurídico a lo que parecía ser simplemente un drama del corazón. La cadena televisiva que emitió originalmente la entrevista con la exnovia anunció que lanzará un especial de 1 hora con material inédito. El avance del programa promete mostrar momentos nunca antes vistos y audios impactantes, lo que ha generado una nueva ola de expectativa en redes. Numerosos fanáticos y detractores de ambas partes ya están organizando espacios de análisis en plataformas como TikTok, Twitch y YouTube para comentar en vivo lo que se revelará. Por su parte, Barb Actas decidió interrumpir temporalmente sus compromisos laborales. El rodaje de su próxima serie, previsto para comenzar en pocas semanas, ha sido postergado hasta nuevo aviso. La productora emitió un comunicado breve en el que expresó: "Apoyamos a nuestro protagonista en este difícil momento y confiamos en que prevalecerá la verdad.
Este gesto fue interpretado por muchos como un respaldo total al actor, aunque no faltaron las voces críticas que acusaron a la industria de proteger a sus figuras masculinas a cualquier costo. En redes sociales, los hashtags #yo apoyo a Bar y #justicia para ella se han convertido en trending topics, reflejando la polarización de la opinión pública. Numerosos psicólogos y sociólogos han sido invitados a programas de debate para hablar sobre las dinámicas de poder en las relaciones mediáticas, el impacto del escrutinio público y los límites de la privacidad en la era digital. En medio de esta tormenta mediática, algunos detalles del pasado de Bar también comenzaron a resurgir. Antiguos compañeros de universidad compartieron recuerdos de un joven reservado pero apasionado por el arte, mientras que una ex compañera de elenco lo describió como intenso y muy protector de su intimidad. Todo parece indicar que la imagen pública del actor está siendo reconfigurada por completo, lo quiera él o no. Lo que hace este escándalo aún más complejo es la dimensión emocional que ha tomado. En una segunda aparición pública, esta vez en su cuenta oficial de Instagram, Bar compartió una carta escrita a mano donde decía: "A quienes han estado a mi lado sin juzgarme, gracias. A quienes dudan de mí, también gracias, sus dudas me hacen más fuerte. El amor que di fue real, aunque no haya terminado bien. Y eso nadie lo puede borrar". La publicación fue acompañada de una foto en blanco y negro del actor en un paisaje nevado, con la mirada perdida, que muchos interpretaron como una metáfora de su actual situación emocional. La imagen fue compartida más de 100.000 veces y recibió más de 500.000 de likes en cuestión de horas. Sin embargo, la expareja aún no ha reaccionado a esta última publicación. Algunas fuentes afirman que está considerando dar una segunda entrevista, esta vez en un formato más íntimo y sin edición, para contar su versión sin filtros. De ser cierto, podría marcar un nuevo giro en esta historia que ya parece sacada de una telenovela. Los fans de Bar, por su parte, han iniciado una campaña para que el actor reciba apoyo emocional y privacidad en este momento. Bajo el hashtag #dejen en paz a Bar, se han organizado vigilias virtuales, publicaciones masivas y hasta cartas abiertas firmadas por miles de seguidores pidiendo respeto a su vida privada. Entre tanto ruido, una pregunta persiste: ¿hasta qué punto es justo exponer los dolores del pasado frente a millones de personas? Algunos expertos en comunicación sugieren que estamos presenciando una nueva forma de justicia emocional mediada por likes, comentarios y tendencias, donde la verdad muchas veces se diluye entre opiniones y sentimientos encontrados. Al cierre de esta edición, ninguna de las partes ha dado un paso más, pero los medios aseguran que se avecina una nueva ronda de declaraciones y posiblemente acciones legales. Mientras tanto, la audiencia sigue atenta, como si se tratara de la última temporada de una serie que nadie quiere perderse. Lo que comenzó como una simple entrevista ha evolucionado en un fenómeno sociocultural que plantea preguntas profundas sobre la intimidad, el amor, la exposición y el precio de la fama. En esta batalla de versiones, quizás lo único claro es que ya nada volverá a ser igual para Bar Baktas. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay una verdad oculta o simplemente es parte del juego mediático? Déjenme sus comentarios, quiero leerlas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para más contenido exclusivo y darle like al video si les gustó esta historia que nos ha dejado a todos sorprendidos.